Nuestro siguiente grupo, que es el de Hyperloop. Adelante, Fernando. Un aplauso. Bueno, gracias por asistir. Bueno, empezamos con ¿qué es Hyperloop? Hyperloop es un concepto de un tren al vacío, o sea, un tren dentro de un tubo al vacío con levitación magnética. El concepto realmente no es nuevo, ya lo inventó un ruso hace más de un siglo. Se podría asemejar más o menos a lo que utilizan los supermercados para enviar el dinero, con los tubos al vacío. Al levitar y haber poca presión de aire, lo que consigues es que el rozamiento se limita al mínimo, con lo cual aceleras y mantienes la velocidad. ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, pues un compañero leyó en los medios una noticia de estas de titulares revolucionarios hace algo más de un año, en el que decía que los aviones iban a morir, el tráfico aéreo iba a morir. El aeronáutico le llamó la atención. Se leyó la noticia. Eso es un problema para la profesión. Claro, si claro. es aeronáutico y los aviones van a desaparecer, claro, te tienes que poner las pilas. Se leyó la noticia y descubrió que SpaceX, con su fundador Elon Musk, el cofundador también de Tesla, de PayPal y de SolarCity, estaba promoviendo un concurso a nivel mundial para las universidades para desarrollar el transporte del futuro. Publicó un mensaje en la comunidad Makers, otro grupo importante de generación espontánea, y se le unieron cuatro compañeros y consiguieron el apoyo de un profesor también. En 2 meses desarrollaron el proyecto, se presentaron al concurso y ganaron 2 de 3 categorías, contra equipos superpotentes de universidades top como MIT, Stanford, con 4 veces más personas en el equipo, con presupuestos de varios ceros y demás. Bueno, esto tuvo un impacto importante en medios. Durante las siguientes semanas del concurso estuvo saliendo en todos los medios. Y SpaceX ha planteado el concurso como varias fases, en principio dos competiciones al año, en las que se van pasando filtros de universidades por viabilidades técnicas, por temas de seguridad, y de 500 universidades que se presentaron inicialmente, al concurso de enero de este año llegaron menos de 200. Y ahora la siguiente fase ya no es fase de diseño y concepto, sino es de construcción. De construir un prototipo para una pista de pruebas que están construyendo. Ahí ya somos 20 equipos en todo el mundo. Somos uno de los 2 únicos equipos europeos. Y realmente llegamos tarde, porque hay equipos que ya tienen su prototipo construido y lo van a probar en enero en la pista de pruebas. Pero vamos a llevar en enero una demostración de nuestro sistema de levitación. Nuestro diseño es disruptivo, es sin raíles. Somos el único equipo en todo el mundo que no levita por repulsión desde abajo, sino por atracción al techo. Dijimos, ya que es un tubo de acero, ¿por qué no aprovechar que es material ferromagnético para atraerse al techo? ¿Qué consigues con eso? Ahorro energía. No tienes que tener electroimanes que te hagan repulsión del suelo. No tienes que tener tampoco, como tienen otros equipos, aire comprimido para poder levitar, sino que directamente es energía gratis. Directamente se atraen al techo. Problema, que tienes que ajustar la distancia. Bueno, pues asocias imanes permanentes con electroimanes. Pero bueno, esto es así como muy técnico. Sí, es que es muy técnico. Cuando has dicho algo de la repulsión hacia el suelo, hacia el techo y demás, haya habido un momento que he dicho, ¿qué quiere decir esto exactamente? ¿No? Pero aquí la cuestión clave es que vosotros estáis metiendo en un tubo de vacío una vaina. Sí, realmente. una vaina. Sí, sí.
¿Y cómo hacéis que eso se mueva? Si se puede decir, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos que eso se mueva? Vale, pensemos otra vez en el tubo del dinero de los supermercados, que básicamente es un tubo al vacío en el que meten una vaina y el tubo al vacío chupa la vaina y eso va a la oficina central donde manejan el dinero. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Pues porque en un tubo de 400 kilómetros de largo no puedes hacer que algo se mueva por vacío. Tiene que ser la propia vaina la que se impulse. ¿Qué fue lo que planteamos? Un compresor de un casa en el morro que chupe todo el aire, el poco que haya, pero que aún así es aire, que chupe el aire, que lo comprima y que lo expulse por la parte de atrás a alta velocidad. Impulsado, o sea, un compresor de un avión supersónico, pero impulsado por un motor eléctrico alimentado por baterías. Estamos hablando de que es un sistema de transporte eléctrico, con 0 emisiones. El propio tubo irá recubierto de paneles solares que alimentará las bombas de vacío y aparte servirá para recargar las baterías, que una vez llegas a la estación de destino cambias el set de baterías por unas recargadas y ya está. Bueno, ¿en qué fase estamos? De los 5 iniciales y un profesor, hemos pasado ahora en octubre a una expansión de unos 35 alumnos y 3 profesores. Es que hay que tener en cuenta porque yo creo que está siendo un poco modesto, porque son famosos. No es broma. O sea, esto que sale aquí es Antena 3. Es el telediario de Antena 3, han salido en diferentes ocasiones en los telediarios hablando sobre el tren supersónico y demás. Esto no sé si es la foto de los más buscados o qué es exactamente, ¿quién es esto que sale aquí? Bueno, eso es una parte del nuevo equipo. Sí, Antena 3, de hecho, el domingo por la noche volvimos a salir en las noticias. No sé, ¿alguien lo vio? A ver, ¿hubo alguien por aquí? ¿Alguien ve Antena 3? Pues vamos a empezar por ahí. O sea, salisteis hace poco las noticias también en Antena 10 por la noche. Entonces, realmente es un tema que está teniendo muchísima repercusión. Estos temas también a veces, también hay que verlos también desde la perspectiva incluso de la universidad. Fijaros cuando a veces la gente se plantea, bueno, ¿cuáles son los retornos que tiene esto? Pues imaginaos la cantidad de sitios que se está hablando de la Universidad Politécnica de Valencia a raíz, por ejemplo, de este tema. Eso es espectacular, eso es incalculable realmente. La cantidad de repercusión que está teniendo este tema es muy importante. De hecho, el informe que prepararon sobre repercusión en medios tenía como 30 páginas, no sé, una barbaridad. Entonces yo creo que también eso es un tema muy importante a destacar en ver cómo los alumnos pueden llegar a hacer este tipo de cosas y cómo a lo mejor un grupo, como decíamos aquí, de 5 personas, ¿no? Si no me equivoco, erais 5 al principio, 5 personas plantean un tema, se van a competir a Estados Unidos y quedan mejor que la gente de Estados Unidos, de estas universidades tan famosas y tan conocidas y demás, que siempre se nombran en todos los sitios. Entonces, yo creo que eso también es un tema clave. ¿Y vosotros cómo os planteáis un poco ahora lo que es el futuro de esto? Porque ya sé que tenéis algunas cuestiones en la universidad que estamos intentando resolver, porque es que ahora quieren construir un tren. Entonces, y claro, ¿dónde metemos el tren? Yo no sé si en el ASIC tenéis un sitio para que puedan construir el tren, por cierto. Hay que hablar. Vale, bien. Ver, si hay un sitio, nos lo dices, porque hay que construir un tren, ¿no? Entonces, es una cuestión que estamos viendo ahora y que por supuesto que lo vamos a resolver, pero claro, hay un ínterin en el que ellos se quedan como diciendo, ¿qué pasa que no nos dan respuesta? Los que tienen que dar respuesta se quedan como diciendo, ¿pero cómo vamos a construir un tren? Y entonces yo en medio diciendo, bueno, no os preocupéis, seguro que construiremos el tren. Y evidentemente, y finalmente, por cierto, tenemos el espacio, que eso yo creo que es un tema también muy importante, que es un tema que hemos conseguido hoy mismo, porque aquí también hay retos internos, como decía, que hay que ir superando. Tenemos el espacio y van a poder construir ese prototipo que tienen que presentar en enero. Pero me gustaría saber un poco eso, ¿cuáles son vuestros siguientes pasos o sí que pensáis con este tema? ¿A dónde queréis llegar con esto? Pues ahora mismo los pasos a corto plazo son en enero llevar el demostrador del levitador. Se está trabajando en ello para que sea estable y en verano llevar un prototipo a la pista de pruebas en California. Pero realmente vamos más allá, pensamos más en largo plazo, pensamos en seguir desarrollando esto y aprovechar que somos uno de los 2 únicos equipos de Europa ahora mismo. No sé si habéis visto las noticias últimamente, se está haciendo viral, por lo menos, no sé, para nosotros que estamos puestos en el tema también, de que ha habido una empresa que tiene ya un contrato de 90 millones de dólares para estudiar la conexión entre Dubái y Abu Dhabi en 12 minutos. ¿En 12 minutos? En 12 minutos. ¿Y qué distancia es eso? 160 kilómetros o algo por el estilo.
Pero ¿habéis pensado en esto? Porque yo me imagino siempre que igual llegas allí Sí, como a ver, atrasado, realmente... ¿eso es posible? Sí, realmente estamos hablando de que la fase tanto de aceleración como de frenado tienen que ser cómodas para las personas. De cualquier modo, los primeros años de funcionamiento estaría limitado simplemente a mercancías. De todos modos, en el tráfico de mercancías podría ser revolucionario. Estaríamos hablando de que, bueno, estamos planteando un corredor mediterráneo que una el puerto de Algeciras con el norte de Alemania, parando en pues, los principales puertos, pues en Valencia o en Alicante, en Barcelona, alguna parada intermedia en Francia y conectar en Alemania. Estamos hablando de que puedes mover mercancías a 1000 km por hora y de Algeciras al norte de Alemania pasarías de el actual de más de una semana en barco a 4 horas. Caray, ¿cómo se entera Amazon? O sea... Sí, o sea, realmente el paquete de Amazon al día siguiente sí está en Madrid. Ahora mismo, o sea, con esto podría ser el mismo día, aunque esté en Alemania. Caray, ¿qué pasará? Sí, entonces, claro, en cuanto a tráfico de personas, estamos hablando de mover gente muy rápido, conectar principales ciudades. Pero el tráfico de mercancías sería totalmente revolucionario. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Fernando. Bueno, y ahora vamos a...